Hola, buenas a todos, compañeros y licenciados. Mi nombre es Wendy Lisbeth Mata Castro. Este día les comentaré el siguiente cuestionario correspondiente al módulo 4, ¿verdad? De la especialización de gestión de talento humano y desarrollo de competencia. Abarcaremos 3 capítulos y comenzaremos con el primero, que se llama evaluación del desempeño. La pregunta 1 dice: ¿cómo se formulan los indicadores del desempeño? Los indicadores del desempeño, también llamados indicadores claves, ¿verdad?, de rendimiento, representados por una sigla en inglés, CAPI, ¿verdad?, que significa Key Performance Indicator. Son elementos claves en la gestión de cualquier organización. Por lo general se emplea la metodología llamada SMART, que busca definir lo que son indicadores claves de rendimiento que cumplen 5 criterios, ¿verdad? Resumidos en, ¿cómo les explico?, en acrónimo, ¿verdad?, que es en idioma inglés, ¿verdad?, que serían los siguientes: específico, que significaría específico; mesurable, que sería mediable; attainable, que sería alcanzable; relevant, que sería relevante, ¿verdad?, y time based, que sería basado en el tiempo, ¿verdad?, tiempo definido, ¿verdad? Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es la definición de indicadores, ¿verdad?, de rendimiento. Para los procesos de negocio es que no se debe tener más de 5 o 8 de ellos, ¿verdad? Luego dice la segunda pregunta: defina lo que es evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es el proceso que mide el desempeño del trabajador, entendido como la medida en que éste cumple con los requerimientos de su trabajo. Luego tenemos la tercera pregunta: ¿qué se debe medir en la evaluación del desempeño? ¿Verdad? En la evaluación del desempeño se deben de medir lo que son los resultados, el desempeño, las competencias y los factores críticos para el éxito, ¿verdad? La pregunta número 4 dice: ¿cuáles son las cuestiones fundamentales en la evaluación del desempeño? Los puntos fundamentales son: ¿por qué se evalúa el desempeño? ¿Cuál es el desempeño que se debe de evaluar? ¿Cómo se debe de evaluar el desempeño? ¿Quién debe evaluar el desempeño? ¿Cuándo se debe de evaluar el desempeño? ¿Cómo se debe de comunicar la evaluación del desempeño? Luego, la quinta pregunta es: ¿por qué se evalúa el desempeño? ¿Qué? Toda persona necesita recibir lo que es realimentación sobre su desempeño para saber cómo ejercer su trabajo, ¿verdad? Y para hacer las correcciones correspondientes, ¿verdad? Para tener una idea de las potencias de la persona, ¿verdad? La organización también debe de saber cómo desempeñan sus actividades. Ahora seguimos con lo que es la pregunta 6: ¿qué hacen las empresas para administrar sus servicios con excelencia? Las compañías que brindan servicios de gran calidad tienen una verdadera opción por los consumidores, una percepción clara de quiénes son sus clientes en meta y las necesidades que desean satisfacer, ¿verdad? Desarrollan una estrategia específica para satisfacer esas necesidades, que modo que consiguen ganar la lealtad de los consumidores, ¿verdad? La alta gerencia está comprometida con lo que es la calidad. La pregunta número 7: ¿quién debe evaluar el desempeño? ¿Qué alternativas hay? Explique, ¿verdad? Las organizaciones emplean distintas formas de determinar quién debe de evaluar el desempeño de una organización, ¿verdad?
puede ser un colaborador, ¿verdad? Las más democráticas y participativas en manos del propio colaborador, la responsabilidad de autoevaluar libremente su desempeño, ¿verdad? Algunas asignan la responsabilidad de evaluar el desempeño al gerente inmediato, ¿verdad? Con el objeto de reforzar lo que es la jerarquía. Otras tratan de integrar al gerente o al subordinado, ¿verdad?, en la evaluación a efecto de reducir la diferencia jerárquica, ¿verdad? Algunas más asignan lo que es la evaluación del desempeño al equipo, ¿verdad? Sobre todo cuando están estructuradas en forma de equipos autosuficientes y autodirigidos, ¿verdad? Entonces tenemos que puede ser el gerente, distintas personas de que estén en la organización. La pregunta número 8, explique los enfoques para la evaluación del desempeño tradicionales, ¿verdad? Tenemos que los métodos tradicionales de evaluación del desempeño presentan ciertas características ya superadas y que resultan negativas, ¿verdad? Por lo general son burocráticas, rutinarios y repetitivos. Tratan a las personas como que si fueran homogéneas y tuvieran y estuvieran estandarizados, ¿verdad? Además, son autocontenidos porque la evaluación funciona como un fin y no como un medio. Les falta libertad en la forma y en el contenido. La pregunta 9, explique los enfoques para la evaluación del desempeño moderno. Se caracterizan por una posición nueva ante el asunto del enfoque tradicional, la autoevaluación y la autodirección de las personas, una mayor participación del trabajador en su propia planificación de desarrollo personal, enfoque en el futuro y en la mejora continua del desempeño. La pregunta 10, los 6 indicadores esenciales de recursos humanos, CAPI, recursos humanos, ¿verdad? Tenemos lo que es la capacitación, el tiempo promedio, accidentabilidad laboral, ausentismo laboral y tiempo promedio. ¿Qué es? La pregunta número 11. ¿Qué es coaching? Coaching es un conjunto coordinado de acciones orientadas a mejorar el desenvolvimiento de una persona, de manera de que llegue a alcanzar su pleno potencial o que redefina la perspectiva acerca de su potencial. La pregunta número 12, ¿cuál es el objetivo principal del coaching? El objetivo principal es llevar a cabo una labor que toma de consistencia la realidad, contrastando las percepciones subjetivas internas con la realidad externa, de generación de alternativas y opciones, descubriendo capacidades latentes y entrenarlas para el logro máximo de potencial, de autoconocimiento de la propia personalidad, de conocimiento y aclarando sus propios valores y creencias. La pregunta 13, aplicación del coaching, señales 5. Tenemos cambiar hábitos y conductas, gestionar emociones, mejorar comunicación y relaciones personales, establecer objetivos de vida y objetivos profesionales, identificar caminos para conseguir tus metas. La pregunta número 14, tipos de coaching existentes. Mencione 2. Desde la gerencia de recursos humanos tenemos el coaching de competencias y el coaching de carrera. El coaching de competencia, esta forma de coaching se localiza en las habilidades core que un empleado necesita para desempeñar su puesto, y el coaching de la carrera, las actividades del coaching se focalizan en la corriente a la carrera del individuo, con el coaching utilizado en Freiberg sobre las capacidades del individuo como parte de la discusión de las opciones de carrera. La pregunta 15, los fines del coaching.
Tenemos fomentar el espíritu de equipo, estimular el sentido de pertenencia, comunicación fluida y positiva, gestión de los errores, diálogo y confrontación positiva, liderazgo situacional. La pregunta 16. ¿Cuáles son las habilidades que debe poseer un coach? La honestidad consigo mismo y con su cliente, confianza generadora de equipo, además de recíproca, seguridad en sí mismo y demostrada para y en el coach, compromiso de completar el proyecto, etc. Luego, pregunta 17, proceso del coaching. ¿Cómo es? El proceso de coaching se parte de la premisa de que el coaching, que recibe el coaching, es la persona misma que cuenta con la mayor y mejor información para resolver las situaciones a las que se enfrenta. En vez de enseñar, el entrenador facilita al pupilo a que aprenda a sí mismo. Pregunta 18. ¿Qué función tiene el coaching? Identificar los puntos de bloqueo en el equipo, mejorar la competencia del equipo, reforzar los recursos, reforzar el liderazgo, orientar hacia la excelencia. Pregunta 9. Recomendación para implementar el proceso de coaching. Evaluar e incrementar la posición de la empresa, adoptar una metodología, unir coaching y desarrollar del talento y cuánta de resultados, maximizar el impacto de la empresa. Ahora vamos con la pregunta 9, ¿qué es un mentoring? Mentoring es la práctica a través de cual una persona ofrece su experiencia, conocimientos y perspectivas de un área. Pregunta 21, ¿qué función tiene un mentoring? Asesor y consejero, motivador, inspirador, brinda recursos y recomendaciones de herramientas, ayuda a crear lo que son redes de contactos, ofrece feedback real. Pregunta 22, ¿cuál es la diferencia entre coach y mentor? Se puede decir que el coaching trabaja un tema muy correcto dirigido al rendimiento en un puesto determinado de trabajo, mientras que el mentoring se enfoca en el desarrollo del director personal y profesionalmente para que también le sirva para el futuro, no solo en el trabajo actual. Ahora vamos con lo que es el capítulo 16, que sería base de datos y sistemas de información de recursos humanos. La primera pregunta dice, defina banco de datos y banco de datos de la administración de recursos humanos. El banco de datos es un sistema de almacenamiento y acumulación de datos debidamente codificados y disponibles para el procesamiento y la obtención de información. ¿Qué diferencia hay entre datos e información? Los datos exigen de su procesamiento, clasificación, almacenamiento y vinculación, ¿verdad? Para que adquieran significado y por consiguiente para informar. La información tiene significado e intención, aspectos fundamentales que la diferencian del dato simple. La pregunta número 3, ¿cuáles son las principales bases de datos que necesita la administración de recursos humanos? Registro de personal, registro de puestos, registro de sesiones, registro de remuneración, registro de prestaciones, registros de entrenamiento, registro de candidatos, registro médico, entre otros registros. Pregunta 4. ¿A quién corresponde la responsabilidad de mantener el banco de datos? El mantenimiento y las actualizaciones del banco de datos es la responsabilidad de sus usuarios, ¿verdad? Los especialistas en recursos humanos, los gerentes de línea y los propios colaboradores. La pregunta 5. Defina sistema de información de la administración de recursos humanos. Un sistema de información sirve para reunir, registrar, almacenar
y analizar y recuperar datos sobre los recursos humanos de la organización. La pregunta número 6, explique el sistema de información destinado a la administración de recursos humanos. Representa el enfoque que mejor abarca la fuerza de trabajo y sirve para que los especialistas en recursos humanos y los gerentes de línea efectúen análisis, emprendan acciones y tomen decisiones. Ahora vamos con lo que es el capítulo número 17, que en este adentra lo que es la evaluación de la función de administración de recursos humanos. La pregunta 1 dice: defina evaluación o auditoría de la administración de capital humano y cuáles son sus principales aspectos. La evaluación de recursos humanos o capital humano es un estudio del sistema de la administración de la organización para apreciar su entero a sus programas y prácticas. La evaluación de actividades y programas de recursos humanos persiguen los propósitos siguientes. Número 1, justificar la existencia propia y el presupuesto de la partida del capital humano. Número 2, mejorar continuamente la función de la administración y proporcionando medios para decidir cuándo agregar o suprimir actividades, modificar cursos y prácticas. Número 3, proporcionar realimentación a los especialistas en capital humano, los gerentes de línea y los trabajadores acerca de la eficacia de la administración de recursos humanos. Y número 4, ayudar a la administración de recursos humanos haga una aportación significativa a los objetivos de lo que es la organización y a las necesidades de los clientes y de los trabajadores. La pregunta número 2, ¿qué significa análisis de la importancia y desempeño? El análisis de desempeño es una de las herramientas más importantes y transformadoras con que cuenta una organización. A través de su aplicación se logra que las personas mejoren año a año. Por carácter transitivo, esto produce una mejora tangible en los resultados de la organización. Se basa en el pasado, del cual se extraen las observaciones y opciones sobre la posible necesidad de mejorar de una persona. La pregunta número 3, ¿quién debe de evaluar la administración de capital humano? Para comprobar si cumple con su papel, debe de ser evaluada por todos sus clientes y asociados, es decir, la organización, los gerentes de línea, los demás órganos de la empresa, los colaboradores, los clientes y los proveedores. El gerente de la auditoría puede ser una expectativa, un consultor externo o un grupo interno. La pregunta 4, ¿cuáles son los criterios de evaluación de capital humano? Explique. Tenemos los criterios subjetivos y los criterios objetivos. Entre los criterios subjetivos tenemos lo siguiente: el nivel de cooperación del órgano de capital humano con los demás de la organización, opción de los gerentes de línea acerca de la eficacia de la administración de recursos humanos, actitud y confianza de los trabajadores en el departamento de recursos humanos, rapidez y eficacia de las respuestas a preguntas dirigidas al departamento de recursos humanos, entre otras. Hay muchas más. Luego tenemos los criterios objetivos, que también voy a mencionar unos cuantos. Sería grado en que la estrategia de recursos humanos apoya y aplica la estrategia global de la organización, acción afirmativa e impulsadora para alcanzar los objetivos, tiempo de respuesta para atender las solicitudes, entre otros. La pregunta número 5, ¿cuáles son los métodos de evaluación del capital humano? Ok,
Las organizaciones exitosas utilizan técnicas contables y estadísticas y realizan investigaciones internas de la administración de recursos humanos. Una de las técnicas más utilizadas del benchmarking, los dos enfoques más importantes para la evaluación son listas de verificación y criterios estadísticos. La pregunta número 6, explique la construcción del tablero de mando integral de la administración de capital humano. Determinar los objetivos generales y específicos, redactar en síntesis el nacimiento y evaluación de la empresa, caracterizar la cultura, realizar el diagnóstico de factores internos y externos, establecer la misión y los valores compartidos y la visión, etcétera. ¿Cuáles son las medidas de desempeño, de adecuación y de satisfacción? Entre las medidas del desempeño tenemos el desempeño global y costo de desempeño. En las medidas del acoplamiento tenemos la adecuación a los requerimientos legales y la adecuación a la misión y a los objetivos organizacionales. En las medidas de satisfacción de los trabajadores tenemos la satisfacción de los trabajadores por medio de sondeo de opción, satisfacción de los trabajadores con las actividades de recursos humanos y los motivos que llevan a los trabajadores a pedir su separación de la empresa. La pregunta número 8, explique las investigaciones internas de la evaluación. Es un estupendo instrumento para evaluar la función de recursos humanos. Permite reunir datos e información, opciones y actitudes de las personas involucradas por medio de técnicas de cuestionarios para obtener información y tabular los resultados en razón de criterios. La pregunta número 9, explique las investigaciones externas de evaluación. La evaluación de los procesos y programas de la administración de recursos humanos también puede involucrar una comparación externa con aquello que hacen otras organizaciones excelentes, sea o no del mismo ramo de actividad. El benchmarking es la principal técnica utilizada para las investigaciones externas. La pregunta número 10, ¿qué significa benchmarking? Benchmarking es el arte de descubrir cómo y por qué algunas empresas pueden desempeñar más tareas y mucho mejor que otras empresas. La pregunta número 11, ¿cuáles son los beneficios de la evaluación de la administración de capital humano? Tenemos proporcionar que los gerentes examinen todo el sistema de la administración de recursos humanos, fomentar la idea de que todos los gerentes son administradores de recursos humanos, colocar al Departamento de Recursos Humanos en perspectiva como prestadores de servicios, examinar el valor de las prácticas vigentes de la administración de recursos humanos, proporcionar soporte a los esfuerzos de calidad total de la organización, evaluar cómo las prácticas de administración de recursos humanos contribuyen al negocio de la organización. Pregunta número 12. Explique el modelo de competencia de la administración de capital humano. Es un modelo gerencial mediante el cual se evalúa las competencias específicas por cada puesto de trabajo, ¿verdad? Y contempla el desarrollo de las competencias adicionales necesarias para el crecimiento personal y profesional de los empleados. La pregunta número 13, explique la responsabilidad social de las organizaciones, hacia dónde dirige la administración de recursos humanos. La idea principal de la responsabilidad social organizacional es convertirse en el factor estratégico de desarrollo y de competencia en función de la rentabilidad que se pueda producir en base a beneficios para la sociedad y para la comunidad donde está inmersa lo que es la organización. Las áreas de recursos humanos, aparte de encaminar sus estrategias hacia la actividad de los colaboradores dentro de la organización, también debe pensar cómo estos
pueden generar un impacto social. Pregunta 14. ¿Qué son las organizaciones Omega y Alfa? Las Omega son aquellas donde el área de recursos humanos sigue centralizada y monopoliza todas las decisiones y acciones relacionadas de las personas. Y en el otro extremo, las organizaciones alfa son las que incentivan y motivan a las personas a errar, a crear y a innovar insensatamente en sus tareas en busca de una mejora continua e incremental. Pregunta 15. ¿Cuáles son las macro tendencias de la administración de recursos humanos? Coméntela. Tenemos una nueva filosofía de acción, una nítida y rápida tendencia hacia el adelgazamiento, la transformación de un área de servicios en un área de consultoría interna, transferencia gradual de decisiones y acciones de la administración de recursos humanos a la gerencia de líneas, una intensa vinculación con el negocio de la empresa, la utilización de mecanismos de motivación y de realización personal, la adaptación de las prácticas y las políticas de la administración de capital humano, el viraje completo en dirección al cliente, una fuerte preocupación por crear valor dentro de la empresa, una preocupación para preparar a la empresa y a las personas en el futuro y utilización intensiva del break margin, ¿verdad? Entonces esto sería todo. Muchas gracias por su atención, espero haya quedado comprendido, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo.